grabando esto. Y nosotros, pues qué horror. Buenas tardes, bueno, estamos aquí reunidas para nuestra tertulia de febrero de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella y hoy vamos a profundizar sobre El corazón helado de Almudena Grandes, que nos acaba de abandonar, pero nos ha dejado toda su obra. Así que voy a pasar la palabra a mi Nina, que nos va a hacer una introducción biográfica de la autora y luego ya entraremos en debate. Dime cuándo empiezo, Ana. Ya. Bueno, en el día de hoy, y con la maravillosa lectura del Corazón helado, queremos ofrecerle un homenaje a nuestra querida escritora Almudena Grandes, nacida en Madrid el 7 de mayo de 1960 y fallecida en Madrid el 27 de noviembre del 2021. Fue escritora y columnista habitual del diario El País. Pero sabemos mucho de la obra de Almudena. Todas nosotros hemos leído algunos, por lo menos, libros de Almudena. Lo que quiero es hablar hoy cómo se inspiró Almudena, de qué se inspiró Almudena. Hoy quiero hablar de sus influencias, de su idea política que la llevó a crear libros, algunos de ellos con críticas del sistema del gobierno, y muchos de ellos libros en los que nos enseña muchas cosas de la guerra civil española, de sus consecuencias y de cómo influyeron en varios países de América Latina. Casi todas sus obras transcurren en la España del último cuarto del siglo XX, mostrando con técnicas realistas e introspección psicológica la vida cotidiana de personajes de la época. Ahí se parece mucho a Galdós, a quien admiró muchísimo. En la obra por la cual estamos hoy reunidas, El corazón helado, extenso y complejo relato en el que se plasma la vida de dos familias españolas a lo largo de gran parte del siglo XX. Esta novela ganó al año siguiente dos importantes premios, el José Manuel Lara y el de Gremio de Libreros de Madrid. Esta novela fue reuniendo documentación sobre la lucha clandestina de la resistencia antifranquista. Disculpa un segundo, mi Nina, hay un ruido ahí que no veo de quién es. ¿Este Huawei será? No, ya está. Venga. Sigo. Esta novela fue reuniendo documentación sobre la lucha clandestina de la resistencia antifranquista en la posguerra, sobre todo a través de los testimonios de sus protagonistas y no de libros o periódicos del momento, para relatar episodios silenciados por los medios oficiales e ignorados por la historiografía. ¿Cuántos de nosotros sabían o llegaron a leer algo sobre las peripecias de la División Azul? Yo creo que pocos. Pocos en España y en el resto del mundo. Con toda esta información fue armando un ciclo de 6 novelas que denominó Episodios de una guerra interminable en recuerdo de los episodios nacionales de su admirado Pérez Galdós. Almudena Grandes se distinguió por sus posiciones de izquierda y mostró su apoyo a la Izquierda Unida, pero en 1915 aseguró que no se había decantado por ningún partido, ya que según su punto de vista ninguno de ellos en ese momento la representaban ideológicamente. En esa entrevista concedida en abril de 2010, cuando le preguntaron desde cuándo tenía el corazón inclinado hacia la izquierda, respondió que como tantas cuestiones ideológicas vitales dentro de los que se asienta su pensamiento, se hizo de izquierda leyendo. La autora también señaló que España a lo largo de la primera década del último siglo se ha convertido en un país de horteras y borricos, una sociedad, en su opinión, muy desagradable
e insensible y llena de gente indiferente al sufrimiento de los demás, sumida en el espejismo del consumismo. En su obra reciente, Los besos del pan, novela hecha en el 2015, novela centrada en la temática de la crisis económica del 2008 que sacudió a las clases sociales medias y bajas, reivindicó la idea de volver a vivir con dignidad, como nuestros abuelos. Esta idea es de suma importancia para la novela, ya que en ella aparecen reflejadas en forma de diálogos entre abuelos y nietos la necesidad de recuperar la humildad para asumir la pobreza que siempre se ha encontrado presente en España. En cuanto al tema de la posguerra y la transición española, asuntos en torno a los que gira la obra de la autora, Almudena afirma que la cultura oficial que ha adquirido mayor difusión respecto de la guerra civil y de la posguerra española tienen mucho que ver con la versión silenciosa y evasiva que mantuvo la generación de los abuelos, versión de la que se han alimentado las generaciones posteriores, incapaces de comprender en su totalidad la historia contemporánea española, debido a ese silencio generacional. Según declaraciones de la autora, el franquismo fue una dictadura prototípica, debido a la certera aplicación progresiva del terror. Se sembraba toda esa represión desde el gobierno para que nadie se moviera, ni siquiera cambiar las cosas. La transición española, que exhibía como modélica en países de todo el mundo, especialmente en los de América Latina. En su opinión, desde el punto de vista institucional, la transición tuvo un éxito sin precedentes, introduciendo una democracia inédita y ejemplar, sólida y real. Sin embargo, partiendo desde un punto de vista moral, la autora opina que la transición aún 30 años después de su implantación ha resultado un fracaso en tanto a ideología para las generaciones sucesivas. No reconociendo las reglas del juego establecidas en los años 70, a pesar de ello, Grandes coincidió en que esa generación, la de la transición, hizo honestamente lo que creía que tenía que hacer. En una entrevista publicada en abril del 2010, la autora afirmó que la literatura es vida para la gente que está viva. Te permite vivir, además de tu propia vida, otras muchas vidas. En su opinión, la literatura da alas y eleva a los lectores sobre la realidad. Por eso, dice haber aprendido muchas cosas de la vida, pero aún más de los libros que ha leído. Además, la autora también remarcaba que la instintiva necesidad de escuchar sobre otras historias y saber de otras vidas es la fuerza que nos empuja en tanto que seres humanos tienen que leer. A su vez, Almudena informaba en la misma entrevista que el lenguaje se trata de la expresión del pensamiento, ya que solo existe aquello que podemos decir. Si perdemos las palabras que nombran cosas, estaremos perdiendo también esas cosas. La gente no llega a comprender hasta qué punto el lenguaje pobre empobrece el pensamiento, las experiencias, los placeres y la vida en general. Respecto a la pasión que despierta su literatura y sus lectores, Almudena también añadió en la entrevista: mis lectores son mi libertad. Mientras ellos estén allí, seguiré escribiendo los libros que creo que tenga que escribir, en lugar de los libros que otros creen que tengo que escribir. Sin embargo, cuando escribo para emocionarme a mí, para convencer que la lectora soy yo, para emocionarles también a ellos,
para devolverles de alguna manera todo lo que ellos me han dado, porque mi piel de por vida son seguramente ellos. Las influencias de Almudena fueron Benito Pérez Galdós y Ana María Matute, en particular su obra Los hijos muertos, que leyó con 20 años y despertó su vocación literaria. Luego, Daniel Defoe, escritor de Robinson Crusoe, y Homero con su Odisea. Estas obras le marcaron el apego por personajes necesariamente no de náufragos, sino de personas que salían adelante de un modo u otro, frente a héroes o antihéroes. Así como muchos otros escritores españoles, he de notar el gran influjo de Cervantes que hicieron que Almudena tendiera a construir historias complejas con pequeñas historias dentro de otras y muy extensas. Sobre su trabajo podemos decir que también fue muy marcada por las obras del cine. Almudena amó el cine y de los directores amaba a Buñuel. Le otorgaron 25 grandes premios, hizo 14 novelas, artículos en el periódico El Día, colaboraciones, literatura infantil y adaptaciones cinematográficas. ¿El Día o El País? El Día puse yo. El País. A ver, El País. Perdón, El País. Bueno, chicas, ahora vamos a hablar del libro y del gran homenaje a nuestra querida escritora. Ya está, Anita. Ah, vale. Y luego entonces vas a hablar del libro tú, ¿no? Cuando te toque. No, porque me faltan 100 hojas del libro, pero si quieres... Bueno, la parte que de eso, que te... De la primera si quieres, parte puedo hablar. por supuesto. Kitty, buenas tardes, que no te hemos saludado antes. No tienes el audio abierto, el audio, perdón, el micro. El micro lo tiene cerrado. ¿Puedes o te mando una invitación? Te la mandé. Gracias. Nada. ¿Ahora? Sí. Hola, Kitty. Vale. Oh, tengo que admitir que no he hecho un buen análisis del libro. Fue un reto enorme leer la novela y justamente antes de esta tertulia la terminé. No sé si es porque soy extranjera o quizás porque hay tantas palabras y tantas páginas y tantas repeticiones en el libro, pero sí me ha costado mucho. Hija, sí. Almudena Grandes, en mi opinión, sí es una buena narradora. La historia me ha emocionado y en algunas partes me ha enganchado, pero sobran las páginas y habría sido mucho más intensivo si ella hubiera reducido el número de las páginas. Para mí los principales temas aquí son amor y la guerra civil y la era de posguerra con exilio. Es una mezcla de historia, de amor, de traición, de sentimientos y sufrimientos y deudas que deja el pasado. Me gusta la trama del libro. Casi todo se concentra en la Guerra Civil Española y sus consecuencias en las vidas de los personajes y especialmente estas dos familias. La guerra se dividió al país, a los vencedores y a los vencidos, y aquí en el texto de Almudena a los malos y a los buenos, pero
nosotros sabemos que todas partes han tenido la culpa. Los personajes están bien escritos y el lenguaje es fluido, pero el texto, en mi opinión, carece de profundidad porque debajo de la superficie no hay símbolos, no hay referencias que nos harían reflexionar. Solamente hay esta superficie. Los españoles seguramente conocen muy bien la guerra civil y todos los acontecimientos allí, pero para mí ha sido muchísimas cosas nuevas y tengo que decir que sí he aprendido muchísimo. Y no sabía, por ejemplo, cómo era la era de posguerra aquí, en toda su crudeza, que Almudena Grandes muy bien ha descrito allí en la novela. Esto me ha hecho muy triste leerlo. Entiendo muy bien que el libro ha sido un bestseller aquí en España, pero si solo el editor de Almudena Grandes hubiera reducido un poco el texto, porque sobran páginas. Gracias. Gracias, Titi. Esto es todo. Muy bien. Para no haberlo pensado mucho, lo has pensado bastante. Bueno, magnífico. Lo ha Magnífico. pensado súper bien. Mejor no Súper bien. dejarte pensar mucho porque al final... Un Bueno, análisis perfecto. sí, sí. Fantástico, Kitty, ¿Quién fantástico. quiere? Ahora tengo o Jane o Garbiñe. Bueno, Jane. Venga, Jane. Come on, Jane. L'idea dal punto di vista de otra extranjera quizá es interesante. Para mí es un libro formidable, lleno de emoción y de escenas que no puedo quitar de mi mente, como la escena del dormitorio, el dormitorio en el apartamento que Julio ha dado a Raquel, con todas las velas, etc. Era horrible. Para mí, a su centro del libro es la guerra civil y sus efectos en los individuales. Además, la autora pretende que la pasada todavía influye el presente en España hoy en día. Y para mí este es muy interesante porque espero que vosotras vais a decirme lo que piensas sobre este, porque a mí no es visible. Sí o no, Ana, la pasada todavía influye el presente en España. Supongo que Grandes como Álvaro piensa que será mejor dar luz a las barbaridades de la guerra para entrar en una edad sin secretos. Y también yo no puedo dar lo que es mejor, olvidar todo o investigar las barbaridades. Y me gustaría si vosotros me dicen lo que piensas sobre esto. Yo también tengo reservaciones sobre el estilo. La narrativa es demasiado larga y complicada, con todos los flashbacks en el relato, con tantos personajes, nombres y fechas. También las transiciones
entre las diferentes protagonistas y tiempos no eran claros para mí. Lo que me llamó la atención es que los personajes principales son muy bien descritos. Conocemos lo que pasa en sus mentes y lo que ha marcado su personalidad desde su juventud. Raquel, por ejemplo, creo esta horrible escena de eroticismo en el dormitorio del apartamento y es tan desagradable, pero podemos comprender su odio para Julio y su deseo de venganza, porque la autora nos ha mostrado el amor de Raquel para su abuelo Ignacio y sobre todo su sufrimiento el día que vio a Ignacio llorando. Julio tampoco no es estereotipo persona mala. Su juventud le ha marcado también. Su sufrimiento cuando joven le ha dado la determinación de estar siempre en el lado ganador. Una cosa simpática sobre él es su gran amor por sus hijos. Me interesa mucho las diferentes reacciones de los hijos de Julio cuando descubrieron sus acciones criminales. A un lado, Álvaro es hijo científico que quiere saber la verdad, sea lo que sea. A otro lado, Clara no quiere saber nada incómodo. Prefiere vivir en una burbuja agradable. Yo también, como Kiki, he aprendido mucho sobre la guerra civil. Tampoco he sabido nada de la división azul en Rusia. Tampoco no he sabido Pero si le voy a nada molestar, pues sigue. del tratamiento brutal que los exiliados han recibido en Francia. 30.000 exiliados lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra. Este también era algo nuevo para mí. Podía sentir la atmósfera de miedo en la posguerra que causó tantas traiciones, por ejemplo, la de Mariana contra Carlos. Y en cosas como este, pienso que Almudena Grandes ha bien escrito el ambiente de estos días. Mi tercera pregunta. Ángela, la madre de Álvaro, quiere que él y Raquel queden en la familia. ¿Será posible? Y espero que puedas responder a mis preguntas. Gracias. Gracias, Jane. A ver si alguien la responde. Bueno, pues ahora, ya que hemos empezado por ahí, le toca a Marité. Sí, me toca a mí y a mí me toca totalmente llena de vergüenza ante Kitty y ante Jane, decir que yo no comencé el libro. Lo único que yo hice fue comprarlo, pero no lo comencé. No sé, fue un mes muy difícil para mí, pero, y además no lo tenía físicamente, o sea, no me asustó el tamaño, lo tenía en el Kindle y no sabía que era tan grande.
pero lo siento muchísimo. Y Jane y Kitty, felicitaciones. Me alegro mucho que lo hayan leído, que hayan hecho Yo el esfuerzo. lo he leído en inglés porque fue demasiado difícil en español, tan largo. Está traducido, ¿no, Jane? Está traducido al En francés. inglés, sí. ¿Lo has leído en francés o en español? En inglés. En inglés. ¿Lo has Ah. leído en inglés? En inglés, y así es la lengua de ella. Perdona, disculpa. O sea, lo has leído en inglés. Sí. Vale, vale. Bueno, Vale. No. ¿Y tú, Kitty? En español, claro. Kitty, Increíble, Tú lo has qué leído. Kitty es increíble, Kitty. qué increíble. Enhorabuena. ¿Es Kitty? Pues sí. Fantástico. Siempre leo los libros en Ana, español. que creo que hay que destacar realmente el compromiso de Kitty y de Jane con la actividad. Sí. Sí. Porque se Sí. involucran totalmente Sí. y son motivo de admiración y que creen mucho en Amun, Sí. en lo que hacemos. Hay que destacarlo y hay que aplaudirlas. Gracias. Y yo voy a ir más allá. No solamente las que tienen el problema del idioma, porque aquí hay muchas que no tienen el problema del idioma, pero sí tienen, no es problema, pero sí tienen otra nacionalidad. Y esto les puede mover menos que a las demás, ¿no? Y mi aplauso para las que han tenido el problema del idioma, las que no coinciden en la nacionalidad y han sido capaces de por respeto a Mun, por respeto al grupo, por respeto a Almudena Grandes, leerse todo esto o por lo menos intentar abordar esto. Mi respeto y mi admiración y mis gracias, pues como una integrante más de Amun, de verdad. Que os importa muchísimo Amun y yo me alegro una barbaridad. Como hija tuya que es. No, no es hija mía esto. No, que No es va. hija mía, Vamos, pero hombre. bueno, pero hemos hecho entre todas, lo hemos hecho, ¿no? Aquí somos Ya. madres de Amun todas, pero O sea, se ve lo que de importa todos a Amun. somos iguales, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Orwell. El amigo Orwell. Bueno, Muy Garbiñe, bueno, Ana, muy bueno. que le des, si quieres. ¿Quién? Toma la palabra. Para que hables del libro. ¿Yo tomo la palabra? Y por favor. Ah, bueno, vale. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que yo también le quiero a Amun, pero yo no he leído todo el libro. Y le quiero muchísimo a Amun. Horror. Pero no he podido. Yo en su día admiro a Almudena Grandes, le he leído mucho como columnista en el, creo que era en El País. ¿No era El País donde En escribía El País, como columnista? es El País. Sí, en El País, escribía como cada 15 días tenía una columna. Entonces le he leído mucho y me ha gustado mucho porque, vamos, me parecía una mujer que tenía las ideas muy claras y que había sido muy valiente en un momento en que en España no se podía ser tan valiente, justo después de la transición. Yo leí con verdadera afición Las edades de Lulú, porque en el momento fue algo que realmente rompió barreras, escandalizó, y era un escándalo necesario. Encima ganó el premio que se llamaba La Sonrisa Vertical, que ya solamente el nombre del premio también era escandaloso, o sea, es que con ella iba el escándalo. Y me gustó por lo que significaba ser una mujer joven, ser una mujer con una idea política para ella clara y sin miedo a defender lo que ella creía que había que defender, ¿no? Si era imparcial, no, para nada, pero es que es muy difícil ser imparcial, ¿no? Y en cuanto al corazón helado, yo siento muchísimo, pues eso, tener que decir que yo no he podido con él. O sea, no he encontrado tal cantidad de personajes, parecía una novela rusa, tal cantidad de personajes, una novela coral, pero coral de las masas corales más grandes que hay, y luego farragosa, yo creo que una novela coral, para ser buena y para hacer flashbacks tienes que hacerlo muy bien, tienes que interesar mucho al lector y si no, el lector termina estando cansado. Sobre todo si es un tema tan puntual como puede ser la Guerra Española, ¿no? La Guerra Española vista además desde ese ángulo. A mí lo que he leído me ha parecido que le sobraba un montón
y me da mucha vergüenza decir que no lo he podido terminar. Y además he comentado con alguna de las que estáis ahí que a mí hoy en día me gusta leer cosas que me revuelven, pero me revuelven hacia un pensamiento, que yo pueda pensar, que yo pueda darle vueltas a las cosas, que yo pueda madurar ideas. Y aquí es una verborrea incesante, con tantísimo detalle. No he podido con ello. No he podido. Yo creo que de verdad es un libro que está como pasado de moda, ese tipo de redacción. Y que, por favor, perdonadme, que yo no soy nadie para juzgar a Almudena Grandes, pero eso es la sensación que me ha dado. Luego, ella tiene una opinión de la guerra muy respetable, otros tienen otra. Me parece que sí plasma bastante bien muchas cosas que yo no estuve en la guerra, evidentemente, ni estuve en lo que es la parte gruesa de la posguerra, pero sí estuve en los años 60 de España y algo ya vi. Y las que estáis, sí vi represión, vi nacer movimientos en contra de esa represión, que luego fueron terribles esos movimientos, ¿no? Años difíciles, y luego llegó un momento que todo lo que estaba a favor del régimen estaba mal, y eso tampoco era cierto. O sea, es muy difícil cuando has sido parte de algo que ha ocurrido y ha sido tan sangrante, tan profundo y tan doloroso, poder tener un amplio horizonte, ¿no? Es muy difícil, y yo creo que a esta mujer le ha pasado un poco esto, pero nos ha pasado a todos. Hoy en día, si la guerra terminó en el 39, hoy en día estamos viendo las secuelas de la guerra. El otro día, por ejemplo, en Madres Paralelas, de la película esta donde trabaja Penélope Cruz, que está nominada para el Oscar, la he estado viendo, y bueno, y es una melee de cosas que todavía quedan ahí, retazos que todavía quedan ahí de la guerra civil, que dices, bueno, es que ahí hay pinceladas que todavía, de gente que ella hablaba de su bisabuelo en la película. Entonces, o sea, fíjate tú dónde queda eso, pero hay que mencionarlo. O sea, la guerra civil en España todavía está presente. Ahora mismo, con la inquietud política que estamos viviendo en algunos partidos, ahí está presente la guerra civil. Porque no es que seas solamente de derechas, no, es que eres de derechas y te colocan un adjetivo, es que eres de derechas y eres además tal cosa, pero si el dictador murió hace 50 años, casi. Pero ahí hay algo que van a tener que pasar muchas generaciones para que se vaya eliminando. Entonces, y vuelvo al libro, no me gusta. No me ha gustado y lo siento, porque le he admirado mucho a ella, pero he pensado, igual ahora como persona ya muy madura, que le admiré mucho en un momento dado porque era muy valiente y escribía de una manera que hacía falta ser arriesgado para hacerlo. Ser mujer, escribir sobre esos temas, estar tan segura de una misma. Bien, pero no me ha dado la sensación de una gran escritora, de una gran literata. No lo puedo evitar. Y sé que algunos no estaréis de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, Garbiñe. Cristina, por favor. Yo leí este libro hace unos años y lo había comprado porque, bueno, viajaba a Buenos Aires y dije, para el aeropuerto, me lo habían recomendado y dije, para el avión, tantas horas y después en mi casa ya puedo leerlo. Lo curioso es que no me debe haber producido ningún impacto en ese momento porque no me acordaba nada del corazón helado. Hasta que, bueno, surgió lo de la tertulia y entonces lo he vuelto a leer. Coincido en muchas de las cosas que se han dicho, lo que ha dicho Garbiñe, lo que ha dicho... ¡Ay, perdón, que se me cayó la tableta, no me desmayé ni nada. Ah, creí que se había caído el libro. No, yo creí que estaba dando vueltas de campana. Que moví la mesilla donde lo tengo apoyado la tableta. Y la verdad es que no es un gran libro. Como Garbiñe, me gustaba Almudena Grandes, leer sus páginas,
en El País, tanto la columna cortita que ella hacía los días lunes, como cada 15 días en la revista semanal. En el semanal del diario El País. Ahora, creo que sí, también coincido que era una mujer valiente desde su posición política y muy respetable. Y ella se mantuvo siempre muy en lo que quería. Esto como, digamos, el personaje o la persona Almudena Grandes. Ahora, si Almudena Grandes, este es el único libro que he leído, así que es muy, muy parcial mi opinión. Si Almudena Grandes, a través de este libro, va a quedar en la historia de la literatura, yo tengo mis dudas. A mí me parece que es una, como dijo, creo que fue Kitty que lo dijo, es buena narradora, cuenta una historia, que tampoco me creí mucho. Lo que sí creo, que creí las partes que me creí, es lo que ella documentó muy, muy bien sobre la Guerra Civil, la División Azul, porque ella entrevistó gente, porque leyó mucho, creo que leyó hasta como 200 libros, etc. Y supongo, porque yo no soy ninguna especialista en el tema, ni mucho menos, pero me imagino que ella ahí está mejor. Ahora, la historia, por ejemplo, de esta historia entre Álvaro y Raquel, no me la creí nada. Nada. Es como que ni siquiera podía ver, está puesta en palabras, la pasión, el sexo, este Álvaro, toda esta cosa que él dice, pero uno no lo siente. Tal vez porque, como creo que era Kitty, que yo coincido con ella también, que no hay nada debajo. Entonces, tal vez el personaje del abuelo Ignacio, el personaje de la madre y esa pregunta que queda flotando, ¿cómo se va a integrar esta familia, esta pareja en esa familia después de todo este lío que hay con toda esta historia terrible? Entonces, le sobran por lo menos 300 páginas, 400 páginas. Ella agradece a los editores que al final que no le quitaron ni una palabra, se equivocaron. Y creo que esta es la opinión de muchísima gente. Creo que a ella le faltó, pero me parece también que era difícil a los editores decirle a Almudena, córtalo. Y ella tenía muchas ganas de decir muchas cosas. Entonces, en resumen, si alguien me pregunta, ¿recomendarías este libro? Hoy diría no. No, porque además algo que mencionó Garbiñe, este tema de una novela rusa, no, hay una gran diferencia. Esto no es Tolstoy, esto no es Dostoyevsky, esto no es Los Hermanos Karamazov. No, es otra cosa. Yo no lo compararía con los rusos. Creo que sí tiene la verborragia nuestra, de nosotros, los de la lengua esta española que hablamos mucho, y ella es muy verborrágica, donde creo que tal vez más me molestó en las repeticiones y la verborragia era en la carta de la abuela Teresa, donde la transcribe muchas veces y va intercalando pasajes y pasajes, y lo va repitiendo, y yo sentía que, bueno, es como que después no quería saber más nada de la carta de la abuela. Que por otro lado debió haber sido un personaje interesante, como ella lo describe. Así que bueno, pero hoy es el cumpleaños de Ana, así que yo no me quiero extender más porque seguramente Ana va a querer decir lo que piensa. Vamos a fijar la fecha de la próxima tertulia y nos vamos a ir a dejarla que disfrute de su cumpleaños. ¿Sí o no, Anita? Dime la verdad. Bueno, de todas maneras, ya sabéis que a mí me encanta estar con vosotras, así que no es un problema. A ver, a mí Almudena Grandes forma parte de, pues eso, de la literatura del siglo XX español. Hay algunas obras que me han gustado de ella, como Los aires difíciles, me gustaron muchísimo, sobre todo porque estaba más de la mitad del libro en una zona donde yo he vivido, el Jerez, el puerto de Santa María, Rota, todos esos lugares, eran lugares comunes, y bueno, y también la historia, o sea, me encantó. Las edades de Lulú me parecía rompedor y muy sugerente, o sea, una manera de ver la sexualidad y el sexo de la mujer y
bastante libre y creativo también, ¿no? Esa es la verdad. O sea que eso también. También me gustó un libro que era Atlas de Geografía Humana, Atlas de Geografía Humana. Geografía Humana, efectivamente, gracias, Cristina. En cuanto a este libro, en este libro, por ejemplo, me ha gustado la ambientación, cómo describe las ambientaciones, cómo describe las ligas de las medias de las mujeres, el estudio de los personajes, como siempre, es muy bueno. Almudena tenía muchísimo oficio, eso no lo podemos... tenía oficio, no, eso no se puede decir. Incluso la estructura del libro... basada en la historia, en lo que ella da como historia, y lo que es, y otra parte, que es lo que está sucediendo ahora, y la memoria, que es lo que sucedió anteriormente, y cómo va lanzando las dos cosas, pues también me parece ingenioso. Ahora, hoy he oído... porque yo sí me la he leído 2 veces y además que yo no sé cómo he tenido valor, porque de verdad, porque a veces me entra tanta mala leche con esta mujer, algunas cosas que dice, esa es la verdad. Entonces muchas veces las cosas que dice y cómo las dice, la idea que queda después de lo que ella explica, me molesta y me duele, porque es una España y una historia que yo no reconozco. Y entonces ni las reconozco en la historia de mi familia, que no quiere decir que no existiera, pero si eso que ella cuenta hubiera ocurrido en España con ese nivel de generalización, quedábamos menos de 10 millones de habitantes. No sé si me explico. Eso no le ocurrió a todo el mundo. Eso no es lo que se vivió en España a todas las personas. No es verdad, puesto que estamos aquí más de 20 millones. O sea, que eso no es verdad. En fin. En cuanto, por ejemplo, hay una cosa que le agradezco enormemente, siendo una madrileña de pro, en que no me haya hecho ningún laísmo ni leísmo, eso no lo hace, tiene muchísimo cuidado. Y eso que ella en su diálogo normal sí que lo hacía. Y luego me preocupa muchísimo algo que ha dicho Jane, que lo he leído en muchas reseñas de esta obra que he leído, he aprendido mucho de la historia de España y de la guerra civil leyendo este libro. Toma castaña. O sea, de verdad... A ver, ¿de verdad pensáis que un día un montón de hombres muy malos, se levantaron y empezaron a fusilar gente así porque sí? Es que eso no fue así, es que es imposible. Vamos, yo la historia que yo conozco, que es la historia de mi familia, es lo que esas personas que salieron corriendo, muchas de esas que salieron corriendo, que tampoco se puede generalizar, le hicieron a mi familia. Entre otras cosas, mi abuelo estuvo meses en la cárcel porque habían escondido a un cura y a una virgen para que no los quemaran ni los mataran. Entonces, claro, cuando Almudena Grande habla de que esas personas eran unos asesinos, de que en este país lo que se hacía era asesinar a gente inocente que no había hecho nada, pues yo creo que todo el que lea este libro de Almudena Grandes pensando que va a aprender sobre lo que ocurrió en la Segunda República y lo que aprendió sobre la Guerra Civil, pues va a aprender parte de la historia, pero no toda la historia. O sea, que lo primero que hay que pensar es que esto es una novela, que Almudena Grandes la utiliza para algo que es que a mí me parece hasta poco moral, porque ella sabe lo que está haciendo. De hecho, es uno de los libros en el que más se nota la opinión de ella. Ella tiene una moralina constante y machacona todo el rato. Lo que os quería decir que esta tarde hay unos podcasts en radio que son un libro, una hora. Si conseguís meteros en un libro, una hora,
El corazón helado de Almudena Grandes, a mí el señor que cuenta el libro me ha contado la historia entera bien en 1 hora. Le sobran, yo os diría que más de 700 páginas de libro, ¿eh? Y eso es una barbaridad. ¿Qué es lo que hace Almudena Grandes? Lo que hace Almudena Grandes es que me estaba leyendo, ya me lo hizo en otro libro, un poco menos, y me prometí que no volvería a leerla, que fue en La hija de Frankenstein, en la que hablando también sobre lo malísimos que eran los de la guerra civil, o sea, los franquistas o los ganadores o todo esto, pues le dio una a la familia López Ibor, que no sé si los conocéis, son una gente que son... Sí, por Dios. Grandes psiquiatras. Grandes psiquiatras. Pero muy grandes, o sea, estudiosos con clínicas de psiquiatría en Madrid, han salvado muchísima gente. Y ella habla fatal, pero tremendamente. No sé si habéis leído alguno Los hijos de Frankenstein. Entre otras cosas, hablando de los tratamientos que se hacían en aquel momento. Y os quiero recordar, por ejemplo, a Leonora Carrington, cuando le dieron los electroshocks. Es que la psiquiatría funcionaba así, no es que la gente de la guerra civil fuese malísimo y le diera este electroshock a la gente. Es que April Ashley, no sé si os acordáis, que es esa mujer transexual que fue una de las inspiradoras de mi libro, Gina, en un camino de identidad. Como era una persona con problemas de identidad sexual, en el Reino Unido, en los años 50, la hincharon de electroshock y de drogas malísimas, porque es que la psiquiatría... Yo creo que estás hablando de... Sí, estás hablando de uno de los que estuvo, bueno, el que llevaba el proyecto Enigma, que le esterilizaron mediante una esterilización química. Sí. Y este hombre terminó suicidándose. Sí, sí. Hay una película. Pero eso era, el mundo era así. Sí, sí. Bueno, Ana, pues yo, dime, en aquel momento, cuando yo me leí ya me prometí que no me lo leería más porque es de un sectarismo tan machacón que lo que pretende es adoctrinar a la gente que lee sus libros y ya era, o sea, se notaba una barbaridad. De hecho, me ha pasado una cosa asombrosa leyendo este libro, y es que estaba leyéndolo a la par que leía otro libro que tampoco es que me haya gustado demasiado, que se llama Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Guernica. Últimos días en Berlín, pues cuenta una historia también de la Segunda Guerra Mundial, de los dos bandos de la guerra europea, pero cada capítulo empieza con uno de los puntos de la propaganda de Goebbels. Creo que se pronuncia así, ¿no, Marité? Sí, Goebbels. Goebbels. Goebbels, ¿no? Goebbels. ¿No? Bueno, no me lo ponga difícil. Es que el alemán es difícil. Goebbels, bueno, pues de Goebbels, ¿no? Y la verdad es que uno de los puntos que dice Goebbels es que a base de repetir una parte de la verdad, creas una opinión, y ella, Almudena Grandes, lo hace de una manera tan machacona que al final te crees que esa es la verdad y es la verdad única, pero no es así. O sea, vamos, en una guerra civil lo más probable es que se hayan cometido atrocidades por ambos bandos. Y es evidente otra cosa que no sabe la mayoría de la gente, es que la Segunda República fue antes que el franquismo, y que en la Segunda República ocurrieron muchísimas cosas que llevaron al franquismo. ¿Que no era la mejor solución? Pues por supuesto que no. Lo mejor es que la gente se lleve bien, que llegue a acuerdos, pero que las cosas, un día por la mañana la gente no se levanta y se comporta muy mal. De hecho, mira, en el 32 las izquierdas dieron un golpe de Estado, sublevaron a todos los mineros de Asturias, porque no respetaron lo que había salido en las urnas, y era que iban a mandar las derechas.
Y a mí por eso me da tanto miedo la situación actual de ahora mismo. Entre otras cosas porque yo no quiero que ningún partido extremista esté en mi país, pero también porque sé que depende de dónde sea el extremo, el otro extremo no va a respetar las elecciones, porque ya ha ocurrido en este país. Y otra cosa que ocurre es que Almudena Grandes habla de la libertad de las mujeres, de que esa mujer se levantó una mañana, la madre de Carrión, se levanta una mañana y dice, me voy a votar, y le dice el marido, pero será con mi permiso, y dice, no, yo tengo mi derecho. Vamos a ver, las izquierdas en este país votaron en contra del voto femenino, porque querían que las mujeres no votaran, puesto que pensaban que iban a votar a la derecha. O sea, solo les parecía bien la libertad de las mujeres si votaban a la izquierda. Por favor. Y que Almudena Grandes se apropie de ese hecho de que las mujeres pudieran votar, a mí me indigna, porque ¿qué es lo que parece? Si tú te lees este libro, ¿qué es lo que parece? ¿Que las izquierdas propiciaron el voto femenino? Pues eso no es así, no lo es. Y bueno, pues el libro pues le sobra muchísimo, y luego toda la razón, Cristina, que no me creo para nada el culebrón ese de que una mujer que tiene un odio horroroso a una familia porque la han desposeído de todas sus propiedades, acabe enamoradísima del hijo y deje su odio y su rencor, que el odio y el rencor que presentaba al principio era como un poco psicopatológico, o sea, era una cosa como, a ver, ella tenía un plan como malévolo, un poco de odio, ¿no? Y un poco, no, de mucho odio, y eso a ese le pasa. No, para mí no es creíble. Eso para mí no es creíble, no pues eso. Y eso sí, me gusta mucho como muchas veces pues, describe los ambientes y Almudena Grandes, como dice Garbiñe, merece un respeto. Yo fíjate que aún así la admiro muchísimo. Yo la admiro por eso, porque es una mujer que ha sabido mandar en círculos literarios, que ha tenido su influencia, que ha tenido su poder, que ha conseguido decir lo que le diera la gana a ella, aunque yo esté más de acuerdo o menos, ¿no? O sea, que ella tiene su mérito y bueno, pues eso no. Ha conseguido que una mujer se esté hablando de ella en literatura, pero no creo que sea como Galdós, es que, vamos, por favor, ni de broma. Así que nada, y lo siento mucho. Y me enfado porque realmente cuando yo voy leyendo cosas y leo lo que va diciendo, pues yo conozco la historia de mi familia, conozco la historia de mucha gente y me parece que también es una falta de respeto. No, el dolor el dolor que no se ve, que no se expresa, que está tapado, que es una memoria que se está anulando a base de tanto repetirla, la otra, y muchas veces no lo decimos porque no queremos lo que ella dice. Almudena Grandes dice que la guerra civil continúa viva. Y yo quiero que se muera de una vez la guerra civil, por favor, que se muera de una vez la guerra civil. Pero no es fácil. Estamos viendo en política que no es fácil. Y con esto que estamos hablando ahora, o sea, se ve que no es fácil. No es fácil. No es pero fácil. llegará un momento en que yo me Yo creo que nos teníamos que haber limitado más a lo que es la escritura de Almudena Grandes, el libro de Almudena Grandes, cómo se ha escrito, sin meternos en todo este tinglao político, porque yo soy hija de exiliado político, también tendría algo que decir. Seguro. Y no lo voy a decir. Y no lo voy a decir, porque creo que no hemos venido aquí para eso. Creo que hemos venido aquí para juzgar el libro, y juzgar qué nos ha parecido, cómo lo ha escrito, no las ideas políticas de Almudena Grandes, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, sus flashbacks no me gustan nada. Me parece farragoso. O sea, me parece lo que he comentado, una novela coral. Y esto es, además, coralísima, porque tiene una cantidad de personajes increíbles que se van entrecruzando, que van describiendo. Y cuando hace los flashbacks,
yo me sentía perdida. Y la razón por la que he hecho una alusión a Tolstoy era por la cantidad de personajes, no por la calidad de los personajes, ni por la profundidad de los personajes. Pero yo creo que tenemos que olvidarnos del tema político para poder juzgar el libro, porque si no estamos perdidos. Claro. Yo lo que quería justamente agregar eran dos o tres cositas que había olvidado mencionar. Uno es que, así como dije que el libro no me convenció, todas estas cosas que yo dije, me gustó, sin embargo, que por momentos ella tiene chispa y tiene un sentido de la ironía, que de golpe descoloca, porque uno está en una situación muy dramática, que tú piensas, qué terrible que es todo esto, y de golpe hay una referencia como de broma, de chiste, de ironía. Juega bien con la ironía ella. Eso es algo para destacar. Y mucho se habla de ella como la escritora madrileña. Y a mí me parece que no en todo el libro, yo no sentí que todo el libro estuviera tanto Madrid, pero no conozco tanto Madrid, pero me parece que sin embargo da una idea de Madrid y que realmente ella homenajea a la ciudad. Evidentemente ella la vive, la siente, la cosa esta de Bilbao, la otra, todas las cosas estas. Eso también a mí me gustó, o sea que no puedo decir que todo sea negativo. Si dije antes que no me había gustado es una cosa, pero no puedo decir, o sea, me parece que hay cosas que son rescatables. El tema del flashback que tú dices, Garbiñe, algunos críticas les parece admirable cómo ha hecho ella este engarce del pasado. Y está bien. Y está bien, pero no sé, algunos dicen que es confuso también, pero que es lineal, pero me parece que no lo hace mal. Y creo que estas son las cosas que por eso quería preguntarte a ti también, Ana, tú que eres escritora, ¿cómo ves todas estas cosas que yo de hecho, yo creo que hemos mencionado que la estructura me parece muy ingeniosa. A mí no me ha resultado, yo me he situado siempre en el lugar donde estaba, no he tenido a mí me ha costado. A ti te costó. A lo mejor porque no lo has leído del tirón, has tenido interrupciones y ese tipo de cosas. No, pero no. Y llegaba con muy buenas expectativas. O sea, yo tenía ganas de leerlo. A mí no me iba a molestar lo que iba a decir. Podía creerlo o no creerlo, pero no me iba a molestar. Pero, sin embargo, no me ha gustado. No es que no me guste. No. Dices que tiene oficio. Yo no dudo que tenga oficio, pero vamos, puedes tener oficio de oficial de primera, de oficial de segunda y de oficial de tercera. Sí, lo que pasa es que la tripa le puede. O sea, lo que es ¿sabes qué te digo? Muy bueno. Le puede la tripa. A mí también me puede la tripa muchas veces. Hay que tener cuidado. Porque si no, termina siendo un escritor para minorías. Pero ella es una bestseller, Garbiñe. ¿Cuál? Una gran bestseller. Pero es una gran bestseller. ¿Un bestseller dónde? Un bestseller aquí en España. Ella ha vendido un bestseller. Para toda esa masa crítica que se cree en lo que ella dice. De hecho, es que dice. Bueno, perdona. No, yo no me estoy refiriendo a qué grupito ella se dirige. La realidad es que era una escritora que vendía, que vende y que va a seguir vendiendo. Esto también es una realidad. A mí no me gusta, por ejemplo, Isabel Allende, me parece que es una pésima escritora. Horrible. Vende a esto. Sí. Pero Almudena Grandes para mí está en un plano superior al de Isabel Allende. Ni comparación. No, por Dios, no quiero que se me malinterprete. Y tú te vas ahora acá a FNAC y vas a ver que está todo lleno. Es cierto que se murió ahora y entonces se están aprovechando el tirón de la muerte, ¿no? Yo creo que sus libros en los últimos días han sido los más vendidos. Sí, por eso vende. Vamos. O sea, y se va a hacer una serie ahora. Se va a hacer una serie. Sí. No había manera de conseguir el libro. Para ahondar en el tema. Chicas, ¿qué les parece si fijamos la fecha de la próxima tertulia? Que os digo que os aconsejo las edades de Lulú, ¿verdad? Yo lo he leído.
Ese sí quiero leerlo, ese sí quiero leerlo. sí. Y es como, y ese también que tiene que ver con el libro que vamos a leer para la próxima tertulia, porque nos metemos en el terreno erótico. O sea, eso. Pero es hasta sorprendente. Con la edad que tenemos, tiene cosas que son sorprendentes. ¿En serio? Entonces, ¿voy a poder aprender algo, Ana? ¿En ¿Voy a serio? aprender cosas? Bueno, no sé tu nivel, yo he aprendido. No es cierto. Y no hay que juzgar por las apariencias, ¿eh? No hay que juzgar por las apariencias. Cuidado, cuidado. No sé tu nivel, eso es para escribirlo en letras de oro. ¿Cómo se llama el próximo libro? Les cuento, Eso. chicas. Es Todo un placer, antología de relatos eróticos femeninos, y la editora Elena Medel. Acá yo había puesto que la editorial era Berenice, pero hay otra edición que es del 2008 y que está disponible. Lo acabo de comprar por Amazon. Así que, o sea, Antología. ¿perdona? Se llama Antología. No, sí, Todo un placer, antología de relatos eróticos femeninos. Y en Amazon se consigue. No, y también en la Casa del Libro y en las librerías está. Aunque es del año 2008 la edición. Las fechas tenemos en marzo, lunes 7, 14, 21. 28, pero el libro es corto, 200 páginas. ¿Cómo estás tú, Ana? Verás, os voy a contar. El tema es que en el mes de marzo tenemos que hacer varios actos por el tema del Día de la Día Mujer. de la Mujer, sí. Entonces creo que algún lunes estaba pillado de alguna forma. No me acuerdo muy bien. El 7 sería antes del Día de la Mujer, no es muy temprano. Es muy temprano y muy pegado al 8, que tenemos temprano. además el puente cultural ese día, ¿no es cierto? Exacto, es el 8. El 8, por eso. A ver, ¿por qué era? Porque tenemos lo del puente cultural, lo tenemos el 8, ¿no? Entonces el 7 Sí. era muy cercano. Muy pegado. El día 15 que tenemos, creo que tiene que ser el 14. El 14, porque el 23 vamos a tener una conferencia que se refiere a las mujeres del siglo XIX, pero que está dentro del contexto del marco del mes de la mujer. Así que el 14 me parece que sería buena fecha. ¿Cómo les viene, chicas, a ustedes? Kitty, Creo que tiene Jane, que ser el 14. Garbiñe. Bien, bien. Bien, puedo el 14. Sí, perfecto. Me viene bien. Entonces el día 14. Creo que sí, que eso es lo que dijimos, pero sí, por un momento. Si hay algo complicado me avisas y entonces antes de Vale. que yo mande la circular, Ana. Sí, por favor, porque es que no ¿Mm? encuentro todo lo que tengo aquí ahora mismo. Entonces hemos dicho el día 14, Marzo. marzo. Sí, porque a la otra semana queríamos hacer lo de la velada musical también. No, pero la velada musical no es el 28, o 26, digo, 26. El 26, por eso. Velada Entonces, musical el 26, pero que entonces mejor el 14. el 14, por eso es, porque estaba pensando que no podía ser el 21 porque eran demasiadas cosas en una semana. Exacto, ¿ves? sí, demasiado, Eso es. porque sería tertulia, conferencia, velada, no. Mejor el 14, pero fíjate por las dudas, ¿eh? Sí, lo voy a comprobar. Elena Medel. Hemos dicho, ¿cómo se llama? Es todo un placer, ¿no? Todo un placer, sí. Antología de relatos eróticos femeninos. Lo vas a mandar, ¿verdad? Vas a mandar Sí. esta- En cuanto perfecto. Ana me confirme que no hay nada alrededor Lo que del hace 14. lo que hace Elena Medel en este libro no es escribirlo, es recopilarlo. Es la editora, Mm. es la editora del libro. Es recopilarlo, eso es. Sí, es una antología esto. Pero que son de otras muchas autoras. Escritoras. Y también es fuertecillo, ¿eh? Ya os ha visto, ¿eh? Me parece muy bien, Ana. O sea que tenéis que ir a confesar enseguida. Mira, voy a decirte lo que decía mi abuela con mi edad. Yo ya no tengo pecados. No, pues sí. Y se quedaba que tan son- ancha. Yo ya no tengo pecados. Eso es para vosotras que sois más jóvenes.
Eso va pasando, eso es verdad. Ha pasado. No. No, aquí tenemos a Cristina, que es la de la Pero experiencia. Cristina, pero es que Cristina está en una categoría ella sola. Ella consigo, sí. Bueno, chicas, muchas Por gracias. Diosito, que lo saquen de la grabación, por favor. Oye, que corta esto la se está grabación. grabando encima. A ver, si puede reportar. No nos ha Jane, dicho lo que piensa. Bueno, ¿cómo? adiós. Mínima no A ha ver, perdón, que dicho Jane sus quiere decir ideas. algo. No se te entiende, Jane. ¿Puedes repetir? ¿Quién es Jane? Mínima no nos ha dicho sus ideas sobre el libro. ¿Quién? Mínima. Mi Nina, no, A no, mi que niña. Pero ya hablé de la escritora, el libro Claro. a mí me pareció demasiado largo, pero me ha gustado y me ha enseñado cosas que libros de historia no me enseñaron. Pero aprendí más en los pacientes del doctor García, en cierto paralelismo con Argentina, que con este libro. Pero me pareció que adjetiva muchísimo en este libro. Tiene renglones de a 2 o 3 renglones de adjetivos. Me hizo acordar cuando ponía los adjetivos Borges para elegir uno, pero esta los pone todos. Claro, es raro. porque está escrito con la emoción de las tripas, te lo digo. Ella con su vehemencia, Que nadie está libre de la vehemencia que le corresponde a cada una, pero sabemos, creo que sé reconocer la vehemencia en otros también. Es que es muy fácil reconocer la vehemencia en otros. Es difícil reconocer la vehemencia propia. Me dio mucha pena, me dio muchísimo. A ver, ¿qué dice mi Nina? A ver, mi Nina. Me dio mucha pena donde se ve la España partida en dos en el comienzo del libro, cuando van al cementerio del pueblo de ¿cómo se llama este señor? Torrelodones. Julio Carrión. Sí. Y Carrión González. Parte del pueblo en pleno invierno con sus soquetitos y sus piernas al aire libre y sosteniéndose el jersey con las manos sin ningún abrigo, y la otra familia con sus abrigos de piel. Es la sociedad partida, es una sociedad que la vi muy, muy partida. Me dio pena, aunque él prefirió que lo enterraran ahí en su pueblo, ¿no? Pero tiene muchos conflictos, muchos secretos. Él ya murió después de que muriera Franco, murió en la democracia. Carrión, el entierro es... En 2005, en el año 2005. 2005, Pero no, toda la acción transcurre en el 2005. La sociedad no estaba curada para ese año. Todavía... bueno, que no había ido al colegio, muchos seguían España con un montón de problemas, sobre todo en los pequeños pueblos, en la España vaciada. Eso duele porque pasó en tantos países, y en América en muchísimos países pasó. Y bueno, pero a mí me gustó el libro. Pero me comí 100 hojas, no la llegué a terminar. Bueno, ahora tienes que saber cómo termina, tienes que terminarlo. Tengo que terminarlo, sí, lo voy a terminar. Bueno, como dice un amigo mío, dice, ella, ¿cómo es? Él se muere y ella se casa con el caballo. ¡Ay! ¡Qué horror! Cristina, me encanta, me lo voy a apuntar. Él se muere y ella se casa con el caballo. Me parece buenísimo, como epílogo. Hoy lo copio, lo voy a soltar esta misma semana en cualquier conversación. Cristina. No, nada, yo ya terminé. Es que tienes la manita levantada. Ay, no, toque más. No. Se nos ha revoloteado, Cristina. Bueno, chicas, adiós, que me voy. Bueno, adiós. que pases un buen día, que disfrutes. termines muy bien el día.
Bueno, Gracias. gracias, chicas, ha sido todo un Ana, placer una estar linda con torta, vosotras. una deliciosa torta. Beso, beso para todas. Gracias. Es verdad, es verdad. Hasta luego. Virtual. Yo Adiós, adiós. espero comer un trozo cuando vaya. Ay, sí, por favor. Bueno, adiós, Chao, chicas. chao. Chau, chau. Chao.